¿Cómo está? Hola, prima. Hola, prima. Claro. Hola, mija. ¿Cómo estás? Espera un ratito más, ¿ya? Para que se conecten los demás Vale. participantes. ¿Qué? ¿Con quién están? Hola, prima. Cállate. De sensibilización sobre la violencia intrafamiliar, que vamos a dar paso. La presente. Voy a compartirles pantalla sobre el taller y vamos a ir interactuando y participando. ¿No escuchan? No. ¿Por qué no me avisan? Sí, ¿Me escuchan? sí, prima, sí. Hugo Barzallo, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Sí, mija, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por participar. Bueno, como les comentaba, voy a presentarles el taller de sensibilización sobre la violencia intrafamiliar. Bueno, vamos a empezar. No sé si ven la pantalla. ¿Me escuchan? Tal vez se pueden ver la pantalla. No se deja ver la pantalla. Permítanme a ver. No se ve nada. No parece que estuvieras compartiendo. Ahorita recién está empezando. ¿Ya se ve? ¿Se puede visualizar? No. Está No. cargando. Ya. Ya. Como podemos observar, ¿todos pueden observar? Sí. Bueno, empecemos. Como el tema principal aquí es sobre la violencia intrafamiliar, ¿alguien me puede describir o me puede comentar qué es la violencia? Ups. Cualquiera.
Cualquier comentario es válido, no importa, estamos para participar y aprender. La violencia es algo que se realiza contra otra persona. Ya, Es un efecto malo que causamos en otra persona y podemos, se divide en varios, pero la violencia intrafamiliar, que es el tema que estás hablando, la violencia. hola. Hola, ¿me escuchan? Yo sí le escucho. Estimada Dayana, Sí, te escucho. ¿puedes repetir lo que mencionaste? Sí, te escucho. ¿Puedes repetir lo que mencionaste? Mande. ¿Puedes repetir lo que mencionaste? La violencia es algo que nosotros ejercemos sobre otra persona. Violencia se divide en la violencia de género, que vendría a ser una violencia tanto física como verbal. La violencia podemos encontrarla en física, psicológica y verbal. Ya, Afecta a otra persona siempre y cuando estemos nosotros ejerciendo una fuerza. muy bien. ¿Alguien más tiene otro comentario sobre lo que es la violencia? ¿Alguien más sin miedo? Estamos para participar. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, vamos a leer un poco lo que es la violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza verbal o emocional. Como menciona la participante Dayana, se da contra otra persona causando daños físicos, emocional, psicológico. La violencia también se manifiesta o nace de los momentos irracionales, es decir, cuando nosotros estamos ofuscados o enojados contra algo y nos descargamos. O son bien emotivos, por tal motivo provocamos lo que es la violencia. Lo que es la violencia intrafamiliar quiere decir que se produce tanto de padres, es decir, entre pareja, de padres a hijos, entre hermanos, puede ser el abuelo le pegó a la nieta o al nieto, o el novio le pegó a la novia, quiere decir que es el núcleo familiar. Eso quiere decir lo que es violencia intrafamiliar, lo que pasa dentro de nuestra familia, todo lo que tiene que ver con nuestra familia. ¿Alguna pregunta respecto a lo que comenté? Hola. La violencia que se puede ejercer, ¿cómo la llaman? Entre una familia, que digamos, o es intrafamiliar y el título queda ahí. Exacto, lo que es violencia, pues se llama, bien puede ser violencia intrafamiliar o bien violencia familiar, que es dentro del núcleo familiar, que solo tiene que ver la familia o todo lo que le rodea a la familia. Eso, ahí existe lo que es la violencia intrafamiliar. ¿A alguien le queda alguna duda? ¿Me pueden ayudar comentando, por favor? ¿Nadie? No. El tema que tienes, según tus bases, ¿cómo nos ayuda a nosotros? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? El tema, la violencia intrafamiliar, ¿cómo nos ayuda a nosotros? ¿Qué debemos aprender sobre eso? O sea, ¿cuál es el objetivo de este taller?
¿correcto? Sí. Ya. El objetivo de este taller, como el título mismo lo menciona, es la sensibilización. El taller es la sensibilización de la violencia intrafamiliar, es decir, dar conocimiento lo que es la violencia, lo que es violencia, lo que es violencia intrafamiliar, lo que es tipos de violencia, cómo se puede evitar, cuáles son nuestros factores de protección, las causas y consecuencias de lo que es una violencia intrafamiliar, lo que puede causar dentro de nuestra familia. Ese es el objetivo, dar a conocer más que todo lo que significa una violencia intrafamiliar, cuáles son los factores de riesgo y protección a los cuales podemos acudir. No sé si te quedó claro. Hola. ¿Podemos seguir? Hola, ¿me escuchan? ¿Podrías repetir la última parte? Ahora, ¿en cuál me quedé? Como te comentaba, el tema presente es para dar conocimiento de lo que es la violencia intrafamiliar, cuáles son sus causas, consecuencias, cuáles son sus factores de protección, los factores de riesgo, lo que conlleva la violencia intrafamiliar, además lo que es los tipos de violencia que existen en la violencia intrafamiliar. Ese es el objetivo del taller. ¿Me entendiste? Sí. Bueno, ahora entonces, la violencia intrafamiliar se basa en la agresión física o verbal o psicológica y sexual dentro del núcleo familiar, ya sea por esposo, esposa, hijos, cuñados, suegros, etcétera, convivientes, novios, abuelos, etcétera, ocasionando daños irreparables en las personas que llegan a padecer este tipo de violencia. ¿Alguien me pueden dar un ejemplo de lo que es un ejemplo de violencia? Cualquiera. ¿Me pueden ayudar participando en ello? Por ejemplo, gritar a los hijos. Perdón, ¿puede hablar un poquito más duro? Gritar a los hijos, maltratar a los hijos, ¿no? Sí, está bien. Es un inicio de violencia. Claro, eso está muy bien. ¿Alguien más? Estimada Dayana. ¿Puede haber un ejemplo de que una violencia familiar o intrafamiliar, cuando existe la pelea entre esposos, que afecta Sí, tanto a los esposos como a los hijos si es que tiene? exactamente. Afecta lo que es la relación entre pareja y a los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos sufren las descargas de los padres. Entonces está muy bien ese tipo de violencia. Lo que son discusiones o a veces también son agresión física. Es lo que ocurre ocasionalmente en lo que son en las familias. Un tipo de violencia muy particular. Participante Hugo Barzallo, ¿me puede ayudar con un ejemplo de violencia? Estimado Hugo Barzallo, ¿me puede ayudar con un ejemplo de violencia? Yo quería una pregunta. ¿Podemos evitar la violencia intrafamiliar? ¿O cómo podemos evitar el caso que yo te di sobre que afecta tanto a la relación? Sí, claro que sí, ese punto también lo voy a tocar más adelante. Si me permites ir paso por paso, puesto que tengo programado. ¿Te parece? Claro. ¿Puedes, mija, repetir la pregunta, por favor? Un ejemplo de violencia intrafamiliar. Cualquier ejemplo de violencia intrafamiliar.
Puede ser agresiones físicas o palabras, o yo qué sé, de parte a parte ser violencia familiar. Sí, está muy bien. Estimado Chris, ¿me puedes ayudar con un ejemplo? No sé si me escuchas. Sí. Mm, Adelante. ¿Sí? ¿Me puede ayudar? ¿No? Bueno, seguimos. Como podemos ver aquí en las imágenes, no sé si pueden ver, los estoy compartiendo. Ejemplos de violencia, lo que es un golpe, lo que puede ser de marido a mujer, de hermanos a hermanos, de hijos a padres, de padres a hijos, etcétera, de novia a novia. Pero el tipo de violencia más frecuente son los golpes, jaloneos, agresión con armas, lo que es manipulación, lo que es, se utiliza más emocionalmente o psicológicamente, comparaciones destructivas, lo que es, como anteriormente lo mencioné, de manera psicológica, lo que son prohibiciones, muchas veces se prohíben muchas cosas, lo que es entre parejas, a veces por los celos, revisión de tus redes sociales, eso también es una violencia, muy presentes en ello, por favor. Bueno, seguimos. Me comentan, desde el principio me comentó Dayana los tipos de violencia, lo que se da en la violencia intrafamiliar, es decir, entre la familia. Me comentaba ella que es la violencia física, emocional, pero les recuerdo que existen más tipos de violencia dentro de la familia. ¿Qué es la violencia? Física, vuelvo a recalcar, emocional, psicológica, económica, institucional y sexual. ¿Alguien me puede explicar qué significa violencia institucional? Perdón, patrimonial. Sucede cuando se utiliza la violencia verbal para juzgar a tanto el patrimonio. Vamos por ahí encadenados. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué es la violencia patrimonial? La violencia patrimonial se da, es decir, por ejemplo, yo tengo una casa que es solo mía. Digamos que y mi esposo me dice, trae la casa, quiero venderla, y usted no quiere. Y entonces utiliza la violencia, le niega o hace las cosas por sí solo. Ahí existe la violencia patrimonial, es decir, que le niega o utiliza sus cosas para su beneficio de él y no suyo, o cuando usted no está de acuerdo. Eso es lo que es la violencia patrimonial. La violencia sexual, ¿alguien me puede comentar? Señor Luis Calle, ¿me puede ayudar con un comentario sobre lo que es la violencia sexual?
dentro de la violencia intrafamiliar, Creo que una violencia como dice usted que sexual, ¿cómo ¿correcto? dijo? ¿Sexual? Yo creo que eso es cuando Ya, uno, que cuando uno se hace, cuando, por ejemplo, un hombre con una mujer, la mujer está enferma y pasa alguna cosa, el hombre abusa de otra persona o por hombre, ¿no? cuando Y uno se lo creo que toca, lo a veces firma y algo algo así, hay lugares hay también lugares también que y abusan a los hijos. ¿cómo No que es lo eso? sé, supongo que es eso. Correctamente, correctamente, señor Luis Calle. Lo que es la violencia sexual, es decir, obligar a una persona a tener relaciones, o a veces simplemente significa tocarlas sin que ellas tengan consentimiento, o ser morbosos, eso también significa violencia, lo que es la violencia sexual. Violencia emocional o psicológica, ¿alguien me ayuda con un comentario? Y psicológica. Sí, señor Cristian, le escuchamos. ¿Me escuchan? Bueno, ¿qué es la violencia emocional o psicológica? Como anteriormente lo mencionaron, la violencia emocional es el uso de palabras que agredan a una persona, haciéndole sentir mal, bajándole la autoestima, es dañar a una persona psicológicamente. Es decir, por eso hoy en día muchas personas no denuncian lo que es la violencia. ¿Por qué? Porque tienen miedo, tienen baja autoestima, tienen miedo, temor a que les pase algo. Por tal motivo se encierran en sí mismos y viven la violencia día a día. Otro punto, lo que es la violencia económica. Muchos de los casos, lo que son en las familias, la violencia económica se utiliza mayormente lo que es decir, es decir, que tanto sea el hombre o la mujer, dicen, no, no compremos esto, no hay dinero, o así no haya, no lo compran. O es decir, o ya porque compró tal cosa, se enojan. Y desde ya está el poder y control de la economía a una sola persona. O no le deja utilizar el dinero para las compras. Por tal motivo le pega. Es lo que es la violencia económica, es el abuso económico de tanto en las parejas o puede ser entre los hijos. ¿Alguna pregunta? No creo, porque yo creo que para mí, para parecer es lo correcto, porque a veces uno se dice, no es eso, y total, nunca pensamos en la necesidad de la otra persona, ¿no? Muy bien. La violencia física es la manipulación, o minimizar, o negar, o culpar. También es lo que es golpear, bofetear, lo que más hoy en día se ve. ¿Alguna pregunta? Mis estimados participantes, estamos ya mismo terminando lo que es el taller. Les envié el otro link, no sé si se pueden conectar en el siguiente link, puesto que se me acaba el tiempo, para poder seguir con el taller. Listo, más luego.
Ya estamos a 2 minutos de terminarse lo que es el Zoom, puesto que es con hora limitada, perdón. Por tal motivo les envié el otro link, les envié 2 links. Bueno, señor. Entonces, cuento con ustedes para el siguiente Zoom. Claro. Listo. Así para hacer. Ya listo, entonces. Conéctese entonces nomás en el otro link. Ya nos desactivamos de esta clase para ir a la otra, o sea, de esta Exacto. reunión. Sí, sí, por favor. Ya. Bueno, proseguimos. Vamos con lo que son las consecuencias de la violencia intrafamiliar. Todos nos vamos a preguntar cuáles son los factores que originan lo que es la violencia intrafamiliar. Pueden ser muchos, como es la intolerancia, la falta de educación de nosotros para tolerar, para aceptar, para que terminen violentamente las cosas. La falta de control de nuestros impulsos. Es que muchas veces nos dejamos llevar de nuestros impulsos, no pensamos y simplemente actuamos. Cuando no tenemos un buen vínculo afectivo con otras personas o no somos capaces de establecerlos. Por lo tanto, adoptamos conductas agresivas. Tenemos incapacidad de resolver los problemas o muchas veces la violencia se desencadena por el consumo de drogas o alcohol o algún otro estupefaciente. ¿Cómo podemos corregir este tipo de violencia? Hola. Sí, se te escucha. Listo. ¿Cómo podemos corregir las consecuencias o cómo podemos mejorar para evitar este tipo de impulsos? ¿Cómo Podemos mejorar, en primero informándonos y poder recurrir a varios recursos que tenemos cerca o poder informarnos preguntando a un mayor o a las autoridades. ya listo? Y digamos, pongamos el ejemplo, si yo consumo alcohol y cada vez peleo, digamos, con mi marido, ¿cuál sería la mejor opción para mí para evitar este tipo de violencia? ¿Qué debería hacer? En primera, dejar de consumir alcohol. ¿Ya? ¿Qué más? Pedir ayuda, ¿verdad? Ujú. Ser paciente. Pedir ayuda a mi familia. Y primeramente, dejar por mí misma lo que es el alcohol. Darme cuenta yo misma y pedir ayuda a los demás. Por siguiente, ir a un psicólogo que me ayude a resolver los problemas que tengo, tanto emocional y psicológicamente. ¿Cierto?
Ujú, sí. Muy bien. Mm, no lo sabe. Ustedes tienen conocimiento de lo que es la violencia intrafamiliar. ¿Cuáles serían las consecuencias de alguna violencia intrafamiliar, tanto física, psicológica, emocional, económica, sexual, patrimonial? ¿Cuáles serían las consecuencias que desencadena la violencia intrafamiliar dentro de nuestros hogares? ¿Cuáles serían? Yo creo que cuando las consecuencias que traen la violencia intrafamiliar, yo creo que es la base cuando nosotros no llegamos a comprendernos en una pareja. Y las consecuencias son, principalmente, van a sufrir vamos a terminar separándonos y no vamos a darnos en cuenta el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Muy bien la participación, pero también recalquemos que las consecuencias de una violencia trae daños físicos, emocionales de la pareja, de los hijos o del núcleo familiar que lo compone. También lo que es problemas psíquicos, que en muchos casos es muy difícil de repararlos porque son tan complejos, porque viene desde la raíz, muy arraigados. ¿Cuál más serían las consecuencias? ¿Verdad que también sería la incapacidad de establecer o mantener relaciones afectivas con otra persona? ¿Por qué? Porque la persona que es violenta tiene incapacidad de relacionarse con los demás, tiene baja autoestima. Una consecuencia brutalmente grave, se podría decir, lo que es la violencia intrafamiliar, puede generar la muerte. ¿Quién no ha escuchado en las noticias sobre femicidios o que mamás matan a hijos o viceversa? ¿Verdad? Que es muy alarmante. Eso es una consecuencia gravísima de lo que es la violencia intrafamiliar. Muchas ocasiones provoca la muerte. ¿Y qué debemos hacer si padecemos de violencia intrafamiliar? ¿A quién debemos acudir? Yo creo que urgentemente tendríamos que ir a un psicólogo para recibir ayuda, porque si no, pues va a seguir afectando entre la familia. Yo pienso que principalmente sería bueno ir a un psicólogo, una ayuda, porque si no, en vez de salir en adelante, se va a ir seguir hundiendo, se va a ir seguir lastimando a la familia. Muy bien su comentario, puesto que las personas, es decir, las víctimas, en ocasiones, lo que son los agresores, aprenden a gestionar las emociones de sus víctimas, es decir, a controlar sus impulsos y superar la intolerancia a tiempo. Proseguimos. Factores de protección que ayuden a reducir la violencia. ¿Cuáles serían nuestros factores de protección? ¿Cuáles serían? La protección sería el diálogo principalmente. Ya. Porque si uno no se dialoga con una pareja o decir, ¿sabes qué? Conversar, ¿sabes qué? Esto no me gusta, o decir, ¿por qué no cambiamos en esto? O dime, ¿qué es lo que no te gusta de mí para yo poder cambiar? Yo creo que lo principal para llevar una buena familia, una buena relación entre marido y mujer, entre hijos, conversar también con los hijos, decir, ¿qué te pasa? Algo te pasa, ¿qué el diálogo. Yo pienso que es el diálogo principalmente para poder evitar esos problemas. Entonces recalcaríamos que el factor de protección principal sería la familia. La misma familia sería un factor de protección. ¿Por qué? Porque entre familias se pueden proteger entre ustedes mismos y como usted mismo lo menciona, el diálogo, la comunicación, que sería principalmente. Otro factor de protección, ¿alguien me puede ayudar?
¿Alguien? Mi estimado Javier Álvarez, ¿me podría ayudar con algún comentario respecto al tema? ¿No? Sí. Ah, comentarios sobre cómo prevenir la violencia. Sí. Que, como dijo el caballero, para prevenir todo eso, claro, necesita una buena comunicación con tu pareja o con tu familia, porque sin eso, ¿no? Necesitas tener una buena comunicación con vos. Entonces estaríamos en Que lo que es una también buena si es que pasan comunicación. algunas cosas. Ujú. Si es que pasa algo, avisar a las autoridades o algún otro familiar, si es que te pasa algo tan abusante o cualquier cosa. Muy bien. Entonces sería también la autonomía económica de tanto los hombres y las mujeres y acceso a entrenamiento de capacidades, de crédito, empleo, es decir, que las autoridades nos den el acceso tanto a un empleo, a un crédito. ¿Para qué? Para que tanto hombres como mujeres puedan desenvolverse y no se pierdan más que todo y no se dejen manipular de otras personas. Otro factor de protección para reducir la violencia sería retardar la edad de matrimonios hasta los 18 años. ¿Por qué? Porque hoy en día, más que todo en la actualidad, respeto también lo que es de la decisión de cada joven o adolescente, pero lo que es retardar la edad de matrimonios hasta los 18 años, el punto está porque muchas personas, digamos, muchos adolescentes y jóvenes no pensamos, simplemente tienen hijos a muy temprana edad, desde ya empieza el problema de violencia. ¿Por qué? Porque no se van a lograr entender. Y segundo punto, tanto ellos no están desarrollados, ni tienen la autonomía ni la independencia para poder criar esa criatura, a otra criatura. Por tal motivo, yo opino, en mi opinión, que sí sería bueno retardar los matrimonios, por lo menos hasta que tengan la mayoría de edad y tengan sus capacidades y entender a lo que van a hacer. Otro factor de protección sería los movimientos sociales que promueven la equidad de género, tanto de hombres y de mujeres. De esa manera se evitaría lo que es la discriminación, baja autoestima, prejuicios. Otro punto también sería lo que es servicios que estén disponibles sin ningún costo, lo que son servicios judiciales, servicios de seguridad, servicios de protección, servicios sociales, servicios médicos, que tenga el personal total conocimiento, capacitación y entrenamiento adecuado. Y para las personas que padecen o sufren violencia intrafamiliar, sería bueno que tengan espacios seguros o refugios donde acudir o donde ir y libre acceso a los grupos de ayuda, más que todo. ¿Alguien desea acotar algo más respecto al tema? Mi estimado Hugo Barzallo, no sé si me escucha. ¿Puedes repetirme la pregunta? ¿Algo más que acotar respecto al tema que estamos hablando sobre factores de protección que ayuden a reducir la violencia dentro de los hogares? Sería lo más práctico el diálogo. No hay otra cosa más que reducir la violencia. Muy bien. Y dentro de la familia, lo que es dentro del hogar, ¿cuál sería la manera más correcta de evitar la violencia intrafamiliar, además del diálogo? Como usted mismo lo comentaba, el diálogo, es decir, poner reglas dentro de una familia con sus respectivos deberes y derechos. ¿Por qué?
porque los padres forman a los hijos y así sucesivamente, porque desde la familia se paran los pilares a una sociedad. Los hijos no vienen delincuentes de la calle, sino de la familia mismo nacen. Por eso, los padres somos los principales que encaminamos a nuestros hijos. Otro punto para evitar la violencia sería ¿perdón? La única cosa sería para evitar también todo eso sería de los niños después de eso, porque siempre para cualquier cosa que pase, que se pase de la medida sería necesita de dos. Uno está demasiado para que pase lo que tenga que pasar, con lo otro que tenga que callar, con eso soluciona todo. También muy bien, es decir, contener las emociones y buscar un momento pasivo para la comunicación, es decir, reanudar y fortalecer la comunicación activa tanto de padres, de parejas, y ser pacífico dentro del hogar. De esa manera se generaliza lo que es la confianza, que es lo importante en la familia. Además, crear estrategias para resolver conflictos mediante el diálogo familiar, buscar técnicas para el control de las emociones, como hacer ejercicio, salir, ir de paseo, tomar un helado, jugar, expresarse el amor y cariño hacia la familia sin recelo o miedo alguno. De esa manera podremos evitar la violencia familiar. Otro punto muy importante, ¿qué hacemos si padecemos de violencia intrafamiliar? ¿Qué hacemos, señores? Cuando uno se sufre violencia entre familiares, yo creo que si sigue llevando y con el mismo coraje se lleva a los hijos, se llega a los... para no seguir con eso, tendríamos que nosotros recibir una psicología en primer lugar para poder evitar, porque nosotros seguimos... sigue su camino, o sea, no es que yo sufrí una violencia y yo tengo la violencia, no, lo que nosotros seguimos llevando la viencia para evitar, transmitimos la violencia más, digamos, pero para evitar sería ir a una psicología o actuar, pensar. Si yo, por ejemplo, me peleo tengo iras con mi mujer o con mis hijos, yo creo que sería irme a un espacio solo, pensar y conversar con la familia. Exactamente. Muy bien el comentario, estimado Luis Calle. Muy bien. Es decir, si tenemos un mal día, como decimos mucho, tenemos un mal día, no es correcto ir a descargarnos con nuestra familia, con nuestra mujer, con nuestros hijos. Mejor es mantenernos, tratar de controlarnos. Mejor es no decir nada y tratar de solucionar las cosas por la paz. Porque, como también comenta, la violencia sigue su camino, sus hijos aprenden a ser violentos, y así entre hermanos, y así a sus hijos, y así sigue la violencia, pero debemos pararla. ¿Cómo? Controlándonos. Ir a terapia. ¿Algo más? Como les comentaba, ¿qué podemos hacer si padecemos de violencia intrafamiliar? Más que todo ahora en esta cuarentena. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy es muy difícil el acceso a lo que es a servicios sociales, o muy poco es permitido salir porque nos podemos contagiar. Entonces, ¿qué hacemos si padecemos de violencia intrafamiliar? Yo creo que para evitar esa violencia entre familia de uno mismo, buscar una persona, porque yo creo que en este mundo tenemos amigos, unos amigos buenos, a quien podemos confiar, a quien podemos pedir un consejo. Claro que ahorita es difícil de salir, pero yo creo que para poder evitar alguna violencia, hay un buen amigo que podemos pedir una ayuda, decir, oye, dame un consejo para poder salir, o si no, uno mismo ponerse sobre parte y decir, no, aquí estoy sufriendo y me voy a otro sitio donde sea mi vida feliz. Yo pienso así.
Sí, está bien lo que usted me comenta. Pero como hoy sabemos, por el COVID, es necesario quedarse en casa para evitar contagios, ¿cierto? Pero las personas que viven violencia intrafamiliar corren muchos riesgos de tener consecuencias muy graves en la salud física, emocional, sexual. Es por ello, ¿qué hacemos si padecemos de violencia intrafamiliar? No quedarte callado. Es decir, como lo comenta, pedir ayuda a tu vecino, a tu amigo, a tu amiga. Es decir, denunciar, no tener miedo, no tener temor. A pesar de las amenazas o chantajes, pedir ayuda. ¿A quiénes podemos pedir ayuda? A la UPC, que está más cercana. Llamar a 911. Marcar 1800 delito opción 4. ¿Alguien más algo que decir? Pues, ¿Qué podemos visualizar en esta imagen? no te calles mucho. Podemos observar el rostro de una mujer que está golpeado. Sí. ¿Qué más dice? Llorando. Ahí lo que dice, no te calles, denúnciale. Muy bien. Tanto hombres como mujeres padecemos de Ajá, lo que es pues la está violencia intrafamiliar. sufriendo la mujer. Pero no hay que tener Pues miedo. sí. Es decir, no porque soy hombre yo me aguanto. O yo soy valiente. Mentira. Es totalmente mentira. Juega tu Porque tú eres psicología. mujer. Yo no soy valiente, ya no aguanto. Una sociedad sin violencia brinda felicidad a las familias. ¿Qué decimos respecto a Pues ello? sí. ¿Qué opinamos? Pues yo opino si es que en una familia no hay violencia, no hay matos, no hay, como se dice, acosos o tratar de bajar la autoestima a alguien, pues se puede vivir bien y tranquilo. Y así no sufrir, no ir de lado a otro buscando ayuda, sin decir esto me pasa, esto me pasó, pues pienso yo y es mi opinión más sincera. Muy bien. Claro. Una familia sin violencia vive bien. Es feliz. Tanto la pareja, los hijos. El núcleo familiar. Entonces la familia es el pilar de esta sociedad. Son los pilares principales para el camino. ¿Cómo limpiar? Es decir, cómo ayudar a que esta sociedad sea mejor, sin violencia. Es de nuestros hogares, desde nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Todo está en lo que es la comunicación, el diálogo, la confianza. De esa manera se sale adelante lo que es en familia. Todo proveerá. Digamos, basta la violencia. Señores, ¿algo más que acotar respecto al tema? ¿Qué hacemos si padecemos de violencia? Pues ese puede ser evitar, tratar de generar ayuda o
lo que está al alcance de las manos de uno mismo. Porque si uno mismo no se ayuda, yo creo que nadie más nos va a ayudar, pienso yo. Muy bien. Y para los nuevos participantes, ¿me podrían ayudar con cuáles son los tipos de violencia que se manifiestan en la violencia intrafamiliar? Estimados compañeros, estimado Jason Durán, Marco Antonio Banderas, señor Miguel Dota, Ismael Huartancela. Señores participantes, ¿Cómo dijo la pregunta? comenté y pregunté a los compañeros, a los nuevos participantes, cuáles son los tipos de violencia intrafamiliar dentro. Sí, los tipos de violencia. Bueno, recalquemos. El tema principal es la violencia intrafamiliar. Lo que es la violencia intrafamiliar consiste en la violencia física o agresión hacia otra persona, provocándole daños irreversibles, como son físicos, emocionales, psíquicos, sexual, psicológico. ¿Y cómo podemos evitar este tipo de consecuencias? Lo que contrae la violencia intrafamiliar. Mediante la comunicación, el diálogo entre familia. Es la única solución a este mundo violento en el que vivimos. Bueno, señores, muchas gracias de antemano por su participación, por estar presentes. Tengan bonita noche. Bendiciones y éxitos. Gracias. Gracias a ustedes. Que pasen bien. Ya, prima, te cuidas. Gracias. Igualmente, cuídense. Gracias. A usted, compañeros. Gracias, nos vemos. Hasta luego.